Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches. Le damos las gracias por nuevamente sintonizar este su programa. Nosotros conversamos. Nos da mucho gusto que estén nueva vez más con nosotros y estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren o en sus autos. Les damos una vez más la cordial bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Quiero presentar en esta noche a nuestro hermano Aarón. Bienvenido al programa. Yo le pague, hermano César, la paz del Señor a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que nos acompañan en esta mesa y también a mis hermanos que por medio de los medios, de las redes sociales, medios de comunicación nos hacen el favor de acompañarnos. Muy buenas noches a todo el público en general. Esperamos que en esta noche se queden con nosotros, puesto que el tema que traemos a la mesa de conversación es un tema muy, muy especial, de un especial interés, ¿verdad? Puesto que es una manera de cómo la Iglesia Católica comienza a dar digamos poder a la silla principal, que es la del Papa. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Así es, también queremos presentar esta noche a nuestro hermano Francisco. Bienvenido al programa. Primeramente, pues un saludo a todos mis hermanos que en esta noche están aquí en esta mesa, y también un saludo para todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan pues por esta estación y por internet. Deseamos nosotros que en esta noche tengan pues una bonita noche y que nos permitan cada uno de ustedes pues llevar a cabo un programa en el cual yo creo que será de interés para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Y en este programa pues estaremos desarrollando un tema muy importante del cual yo creo que les va a interesar en esta noche. Así es, bueno, ya escucharon ustedes, vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy hablando y platicando sobre un tema muy interesante, el cual es el cónclave. Bueno, ¿por qué hablar de este tema tan interesante? Bueno, porque de alguna manera nosotros tenemos que estar bien seguros en realidad de cómo es elegido la persona que gobierna la iglesia a la cual yo pertenezco. Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de qué manera escoge la iglesia católica a los que los gobiernan, en este caso a los papas. Y esto pues no es simple, ya que sabemos que el cónclave tiene su origen pues no desde el tiempo de Cristo, mucho menos en los apóstoles, sino ya tiene pues prácticamente en el siglo número 13, donde ahí empieza lo que es el cónclave. Pero antes de ver bien la historia, quiero recordarles que este programa es completamente en vivo para las personas que nos sintonizan aquí en Los Ángeles. Estamos transmitiendo en 900 AM y también queremos hacerle la invitación a que nos sintonicen en www.nosotros.conversamos.com o también en www.lwsa.org, entran en Evangelio de Iglesia Radio. Y como decía también nos animaron, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nosotros conversamos en Facebook con este nombre, o también en Twitter en @conversamos. Ahí estamos para ustedes trabajando y llevando este programa en el cual decimos el día de hoy estamos platicando acerca de lo que es el cónclave, o vamos a platicar de lo que es el cónclave. Y ya entrando en detalles sobre nuestro tema, queremos hacerles pues primeramente de fondo lo que es el cónclave. Esta palabra de cónclave viene del latín, o sea, es una palabra compuesta, viene del latín que quiere decir cum y clavis, cum con clavis, que significa textualmente bajo llave. Estos vocales de cum, que significa con, y clavis, que significa llaves, juntos significan bajo llave. Y es el nombre que se le dio a esta reunión de los cardenales, que básicamente es una asamblea de los cardenales electores constituida para escoger
un papa o el papa próximo. Entonces básicamente la finalidad de un conclave es precisamente esa, escoger al futuro papa. Esa práctica decimos que no es nueva, tampoco es antigua, tiene su origen, decíamos nosotros, y queremos platicar un poquito acerca de esto, de su origen, pero nuevamente queremos mencionarlo. Esta palabra significa bajo llave, y aunque ha habido varios cambios, por ejemplo el Papa Juan Pablo II antes de morir hizo una carta el 23 de enero de 1996, la cual se llamó Universi Dominici Gregis, que significa todo lo de la Grey de Dios, en la cual menciona lo siguiente: la vacante de la sede apostólica en la elección del romano pontífice presentado en el Vaticano es la que introduce cambios al sistema de elección previamente hechos. Entonces, por ejemplo, el último cónclave que se hizo para escoger a Benedicto XVI ya se rigieron según lo que Juan Pablo II escribió en vida. Pero antes no era así. Hoy vemos que el cónclave es totalmente diferente a lo que se hacía antes, pero sigue siendo algo en común, que se encierran. Prácticamente por eso decimos el término cónclave significa bajo llave. Pero antes de seguir con esto de la historia, decimos, el propósito de hablar de este tema es para que ustedes entiendan, bueno, el Señor Jesucristo, cómo escogió a sus hombres, a los hombres de Dios que le ayudaban. Cómo Dios siempre ha manifestado a los hombres que Él escoge para un ministerio, en este caso actual, los apóstoles. Lo hizo a través de cónclaves, lo hizo a través de votaciones, lo hizo a través de la simonía, que es comprar el cargo, o lo hicieron, mejor dicho, ellos a través de la simonía, que era comprar el puesto a través de dinero o de otras cosas. Lo hizo a través, usaron la violencia para conseguir el ministerio del apostolado que les había sido encomendado. ¿Cómo lo hicieron ellos? Todos los invitamos a que analicen ustedes, personas que nos sintonizan, público en general. ¿Quién ha escogido a la persona que representa en tu iglesia? ¿Lo escogió Dios? ¿Lo escogió el cónclave? ¿Lo escogieron los hombres? ¿Qué es el cónclave para ti? ¿Es una reunión que, como les han enseñado, que es presidida por el Espíritu Santo? ¿O es realmente una reunión que se ponen entre ellos para decir, bueno, yo voto por esa persona, yo voto por esa otra persona, y al final de cuentas el que tenga la mayoría de votos es coronado como el nuevo pontífice o el nuevo papa que va a gobernar la iglesia hasta que se muera? Esto es el cónclave. Entonces decimos nosotros que con nosotros tenemos mucho que hablar y muchos textos bíblicos tienen que mencionarles acerca de este tema tan interesante. Sí, la verdad, mire que, querido Radio Escucha, me causa mucha admiración, sinceramente. Cuando estaba yo dándole lectura, ¿verdad?, al procedimiento, a todas las actividades sublimes, dicen ellos, que son llevadas a cabo en todo este proceso de cómo los hombres conforman este cónclave y todas las actividades que llevan ahí, la verdad, me parece muy impresionante, puesto que supuestamente ellos lo tratan de hacer de una manera muy limpia, lo tratan de hacer de una manera poniendo por testigo a Dios y reconociendo esta manera tan organizada que este famoso cónclave, ¿verdad?, tiene para llevar a cabo todo esta votación, este escrutinio, este recuento de papeletas firmadas con el nombre del que quisiera, ¿verdad?, cada cardenal que sea el Papa. Me parece muy limpio, digámoslo así. Pero sí es cierto, como lo dice César, de ninguna manera, por muy limpio que sea todo este procedimiento, por muy honorable, según los hombres, de ninguna manera tiene que ver con la forma en que Dios escoge a aquel que ha de tener por siervo, aquel que le ha de recibir, digamos así, la administración de su pueblo, la administración de la gracia. De ninguna manera tiene que ver con los procedimientos verdaderamente divinos que Dios dispone para llevar a cabo todas estas actividades, César. Así es. Queremos también mencionarles a ustedes que el cónclave, ya lo mencioné yo varias veces, no
tiene su origen en tiempos de Cristo. Antes, los emperadores eran los que elegían a los papas. No, ni siquiera ellos mismos se podían votar porque el emperador era el que tenía el dominio en aquellos tiempos. Por eso eran imperios grandes como el imperio romano, el imperio de muchos lugares, el imperio de... O sea, todos esos tenían el poder de escoger a un papa. Y el papado, pues también conocemos que no inició desde Cristo, nació en el siglo sexto o en el siglo séptimo, dependiendo. Hay quien no se pone muy de acuerdo en las fechas, pero ya originalmente Bonifacio III, que es el que se proclama como obispo universal, de ahí en adelante se considera ya legalmente el papado, como un oficio que tiene, y precisamente por eso era el obispo de Roma. Ya después ya no solamente era obispo de Roma, sino obispo universal y posteriormente el papa. Entonces, este método de escoger a los papas no es desde un principio. Antes eran los emperadores. Posteriormente era el emperador y el pueblo. Después hubo un tiempo en el que el mismo pueblo escogía a los papas. Después ya fue cuando entre ellos mismos empezaron a conseguir el puesto, pero no por ni siquiera por votaciones, sino por medio de comprar el puesto, como fue Alejandro VI, que él compró todos los votos con tal de ser papa. Y así muchas personas que incluían en crímenes también por conseguir a los papas, al puesto, perdón, de llegar a ser papa, ofrecían dinero, el soborno era muy usual en ese tiempo, la violencia, la simonía, en fin, cada quien con tal de llegar a ser papa hacía lo que era posible. Algo otros no, algo otros los obligaron a ser papa, como es el caso de Celestino V, que decíamos que era un ermitaño y que le dijeron, tú vas a ser papa, y bueno, él aceptó, pero en realidad él no tenía esa vocación de ser papa, porque no era un ermitaño, renuncia. Entonces, ¿hay quien se equivocó? ¿El Espíritu Santo? O cuando escogieron al Papa Niño, que en una ocasión estuvimos platicando de él, que Así es. fue de lo peor y que estuvo en el papado 5 ocasiones. ¿Hay quien de Sí. quién es la culpa? Y que tuvo que matar a uno de ellos para volver, y que luego tuvo que volver a comprar el puesto para volver. Y solamente que lean su historia y se darán cuenta, ahí quién está fallando. Porque actualmente lo que dicen es que la elección de los papas, independientemente del tiempo que sea, pero ellos lo cuentan desde Pedro, desde ese tiempo hasta el actual Benedicto XVI, todos independientemente del método que hayan usado, si el emperador, pero dicen, es que el emperador lo usaba Dios, es que el Ah, pueblo lo usaba exactamente. Dios, es que mientras no había conclave, pues entre ellos se arreglaban, pero era Dios el que decidía al final de cuentas, o sea, O sea, como me se surge una pregunta, involucran a Dios independientemente del método que usaban antes. César. Entonces, cuando tú estás mencionando que ya leímos y hablamos de este Papa Niño en algunas ocasiones, cuando este Papa Niño, ¿verdad? Tiene que darle muerte a aquel que le estorba para poder volver a la silla papal, ¿es dirigido por el Espíritu de Dios matar a alguien para poder acceder a ese poder, César? Bueno, es que ahí vemos que la ambición Ahí es ambición exactamente, y me la parece a mí. corrupción, y no importa, o sea, hay quien tiene en su pensamiento por decir esto. Bueno, todo empieza por la envidia. Así es. La envidia es la que origina primeramente eso. Aspirar a un lugar que a lo mejor no le corresponde a uno o no tiene uno, pero empieza la envidia. Yo quiero ese lugar. Y estamos hablando del papado. ¿Para qué querían ese lugar? ¿Para cuidar de las almas? No, Porque no, tienen un interés, es decir, bueno, es que yo quiero ser alguien en la iglesia porque quiero servir a Dios y yo quiero estar en el papado para dejar mi vida íntegra al servicio de Dios y predicar el evangelio. Y yo por eso quiero llegar a ser papa no, es todo lo contrario, lo sabemos, la historia lo dice, César. Es para acumulación de riqueza y de poder. y poder cumplir sus deseos carnales. Pero Así entonces es, decimos, así. todo empieza por la envidia. Entonces decimos, yo quiero lograr eso, pero no lo puedo lograr así quizás fácilmente. ¿Qué ocupo hacer? Recurrir a la calumnia, a la violencia, al soborno, a la simonía, al, a tantas cosas, con tal de lograr mi propósito. Y no me interesa pasar por encima de quien yo De quien sea. tenga que pasar, porque yo quiero lograr eso. Y decimos, y no es porque yo quiera en realidad un puesto de, es que yo quiero por servir a Dios, no, no. Es solamente para mi propio ego, para que digan que yo hago, para que digan que yo hice o para que me digan que yo soy el Papa. Y es lo que pasaba, no les importaba saber, ok, aquí él está,
Por ejemplo, hubo un papa que tuvo que matar a 8. Digo, o sea, ya se hizo papa después, pero O sea, los él, 8 que le estorbaban para el camino. exactamente, pero uno le ganaba y luego llegaba el otro y se tuvo que ser papa para poder, o sea, en su haber, antes de ser papa él, 8 asesinatos, 8 él muertes. tuvo que ver con la muerte de esos 8 papas para poder llegar a él al trono pontificio. Sí, César, y recordemos que no es el único, o sea, muchos, en la historia lo dice, ¿verdad? Cuántos, hombres de estos, a mí me parece, criaturas aberrantes en vez de llamarles hombres, han tenido que tomar, las armas para llegar a esos. Estamos hablando de personajes muy conocidos. Estamos con, hablábamos, la ocasión anterior de Alejandro VI. Hablábamos también del Papa Borgia en alguna ocasión. Es el mismo, Exactamente. exactamente. Entonces, queremos saber ahí, le hemos dado a conocer a la gente este tipo de situaciones que este hombre llevó a cabo para poder llegar al trono y repartir esas riquezas a toda su familia y las cosas aberrantes que tuvo que pasar entre él, las relaciones prohibidas. Entonces, me imagino yo, la pregunta lógica surge en mí, César. Entonces, un hombre que ha cometido todo ese tipo de aberraciones para estar en la silla pontificia de la Iglesia católica, ha sido, digamos, utilizado por el Espíritu de Dios. Pues mire, Esa es la solamente, pregunta que le hacemos a la gente, digo yo. yo también quiero mencionar lo que es muy importante. Quizás ahorita una de las personas pudieran decir, no, eso no es cierto. No, pero miren, tan es cierto, tan es real eso que estamos contando ahorita nosotros, que está registrado en la historia, tan es verdadero, que el mismo Papa precisamente en esa ah, constitución apostólica que así se llama, o que así se le conoce, la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, en esa él mismo prohíbe todo lo que estábamos nosotros mencionando. Y lo prohíbe porque él mismo dice que en el pasado lo hacían sus antecesores. O sea, él mismo está diciendo que no, que cuando yo me muera, hagan el conclave, pero no se dejen ni sobornar, no se dejen ni vayan a usar la violencia, y el que sea escogido como papa, pues cumpla con su lugar de papa. O sea, porque antes así lo hacían mis antepasados. Entonces, él mismo reconoce que lo que estamos nosotros diciendo es cierto, porque la historia también lo avala. Entonces, ¿de qué es cierto? Que en aquellos tiempos lo hacían así, lo hacían así. O sea, pero aún que recomienda este hombre no hacer, digo, ese tipo de cosas, porque son malas, porque no están bien, de todas maneras sigue insistiendo en que la elección de cada uno de ellos, sus antecesores o los presentes, es de acción divina. Exactamente. Tan Es es así, mire, contradictorio, ¿no, hay César? un documental que invitamos a las personas a que lo vean, se llama así, El Cónclave. Está en internet, lo pueden buscar con ese nombre, así se llama El Cónclave. Está en partes o está el video completo. Otra también se lo pueden encontrar de cómo se escoge un papa. Ahí entre los cardenales que están hablando de eso, el cardenal Javier Barragán, él hace un comentario que me parece muy interesante que lo analicemos. Dice, la persona que vaya a suceder a Benedicto XVI tiene que ser alguien muy grande. Dice, porque las pisadas que dejó Juan Pablo II son pisadas muy grandes. Y yo creo que el Espíritu Santo va a tener que trabajar horas extras para Ándale. poder escoger a alguien que dé la medida o incluso que sea mejor que Juan Pablo II. O sea, a ver. Si entendemos bien el Espíritu Santo, yo propiamente lo conozco, el Espíritu Santo es Dios, es Así el es. poder divino Sí. todopoderoso. Entonces, ¿se tendrá que esforzar Dios un poquito más todavía? Para buscar a Digo, alguien que dé la medida. o Pero sea, aquí el ¿esto qué, detalle, qué nos da a entender? Que este hombre está tratando de insinuar, digo yo así lo quiero ver, ¿verdad? Yo no sé las personas que nos están escuchando, está tratando de ver que ni Dios, ni Dios tiene toda la capacidad que el hombre que está ejerciendo el papado tiene, digámoslo así, porque dice, va a tener que trabajar horas horas extras el extras. Espíritu Santo Ujú. para, entonces, a Dios mismo le va a costar trabajo y Ahora, pero buscar a ahora, alguien. bueno, ese era cuando todavía no se sabía que iba a ser Benedicto. Pero lo curioso está en que veamos el resultado del Espíritu Santo.
terminó escogiendo a un pederasta y a un encubridor de pederastas. Lo sabemos. Quiere decir que no trabajó lo suficiente. O de tan cansado que estaba, dice, bueno, pues ya aunque sea este. Pero eso nomás para que nos demos cuenta. Bueno, pongámonos a pensar. Si este comentario lo estaba diciendo, y lo está diciendo sinceramente, dice este cardenal. El Espíritu Santo va a tener que trabajar horas extras para poder encontrar a la persona que dé el ancho en cuestiones del que suceda A Benedicto, a Juan Pablo II. a Juan Pablo. Pero ahora vemos a quién escogió el Espíritu Santo. A un nazi. O sea, tanto se Ya hemos esforzó. hablado Sí, abundantemente de su tanto se personalidad. esforzó el Espíritu Santo que vino escogiendo a un nazi. Tanto se esforzó el Espíritu Santo que vino Un pederasta. a un encubridor de pederastas. Y eso que, imagínese, si no hubiera trabajado horas extras, ¿a quién no hubiera escogido? O sea, entonces me estás queriendo decir que el Espíritu Santo también se puede equivocar, César. No, yo nomás estoy diciendo las O según palabras el concepto de Barragán, del cardenal Javier Barragán. Javier Barragán, eso es lo que da a entender. Dijo, él tiene que, bueno, él dijo tiene que, pero no sabemos si en realidad trabajó esas horas extras. Porque el resultado se ve que yo creo que no no hubo ese trabajo extra. Porque al final de cuentas vimos nosotros a quién salió electo de ese cónclave. Después de que se murió Juan Pablo II, ellos se metieron al cónclave, hicieron sus negociaciones entre ellos y ya salió este Benedicto XVI al balcón diciendo Joseph ahí, Ratzinger, más bien. bueno, que antes era cardenal Joseph Ratzinger, un alemán que estuvo involucrado en las filas de los nazis. Así es. Pero bueno, a ese personaje lo escogió el Espíritu Santo después de una jornada larga, pesada. Bueno, a esa persona, decimos nosotros, fue escogida en el cónclave. Y volvemos, y ahorita estamos viendo imágenes para las personas que se quieran conectar vía internet. Estamos mostrando fotografías de lo que estamos platicando, de que es un cónclave y cómo se ve. Pero vemos nosotros algo que es muy importante. En el cónclave, decimos nosotros, todo surgió porque decíamos, primero eran los emperadores, luego eran el pueblo, luego entre ellos por muchos métodos escogían ser papas. Pero en una ocasión, estando ellos en el cónclave, o estando ellos negociando a quién iba a ser papa, no se pusieron de acuerdo y lo dejaron pendiente. Y luego dicen que cuando vieron eso, volvieron y regresaron, y la gente ya quería un papa, porque la iglesia estaba sin papa, estaba lo que era la sede vacante. Pero sucede de que al ver que los papas, digo que no había papa, los cardenales estaban ahí, los presionaron y los encerraron. Ese es el origen del cónclave. Los encerraron precisamente ahí en la Capilla Sixtina y dijeron, mientras no elijan un papa, no los vamos a dejar salir. Bueno, pues dice que todavía se pasaron otros 2 meses ahí. Encerraditos. Y el Espíritu Santo, pues no sé dónde andaba, pero ellos estaban ahí todavía encerrados. Y todavía no sacaban a nadie. Entonces, les empezaron a limitar la comida. Entonces ya les entró un poco más pendiente. Pero ni así. Entonces los encerraron, les recortaron la comida y ya por último hasta les quitaron el techo de donde estaba de la Capilla Sixtina, les quitaron el techo, ya estaban a la intemperie. Nomás los tenían a pan y agua y estaban encerrados. Y fue de la única manera en que ellos votaron, ¿saben qué? Pues ya escogieron a esa persona, a uno que fue el Papa, y de ahí en adelante dice que los papas ya empezaron con eso, con el cónclave. De ahí para acá fue cuando escogieron a los papas ya por medio de eso. Pero aún así, lo que es el proceso del cónclave ha habido cambios. Ha habido cambios, pero en realidad vemos como desde un principio, según ellos, que el que lo dirige es el Espíritu Santo. Que primero, según ellos, estaban los emperadores, en la gente y en todo eso. Bueno, yo no sé dónde andaba el Espíritu Santo, según ellos, si andaba, si lo conseguían por secuestro, por robos, por violencia, por sobornos, por asesinatos, por todo eso. En cambio, por ejemplo, y nos queda algo bien claro, que el cónclave demuestra que son elegidos por los hombres. Juan Pablo II dijo,
los eminentísimos cardenales me han elegido a mí. Ratzinger, ¿qué dijo? Los señores cardenales han elegido a un humilde siervo de la viña del Señor. No, ahí lo está diciendo claramente, más claro no se puede. Entonces, no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Dice, los señores me han elegido a mí, un humilde servidor de la viña del Señor. Así dijo Ratzinger o Benedicto XVI actualmente, cuando fue escogido, y ante el público donde lo estaba viendo, pues ahora sí todo el mundo, y donde todas las cámaras de televisión estaban enfocándolo a él, y estaban traduciendo con subtítulos a lo que él estaba diciendo en español y en los diferentes lenguajes, idiomas. Ahí textualmente aparece, y de hecho lo estamos pasando en pantalla, que ahí la elección de Ratzinger fue, él mismo lo dice, porque una cosa es decir, bueno, lo escogieron los hombres, pero él mismo está en testimonio. Juan Pablo II dijo lo mismo. Los cardenales me han elegido a mí. Y sí es cierto, porque ellos son los que votan, sí es cierto, ellos son los que escogen. Lo que no podemos asegurar es porque eso lo tienen secreto, pero al final de cuentas sabemos que lo hacen por medio de votaciones actualmente. Y ese método se llama de escrutinio, porque antes había otros métodos como era el de aclamación o era el de inspiración, que hay uno que decía, yo soñé que iba a ser papa y Dios me lo reveló y ya soy papa. Y precisamente defendía su derecho de que yo era papa y yo era papa y yo soy papa. Y no le importaba pasar, decimos, porque tuviera que pasar con tal de lograr ese puesto. Pero Juan Pablo II quitó el de la aclamación y quitó los otros, los dos métodos que usaban antes y se quedaron con el método que se conoce como de escrutinio, que es precisamente en votaciones, Sí, en pero votaciones. después vamos a mencionar más adelante en el programa en qué consiste realmente ese proceso, basado en un libro muy interesante que ojalá lo pudieran leer ustedes, que se llama Intrigas Vaticanas, Guerra de Clanes para suceder al Papa, escrito por Juan Manuel Vidal, en el que se declara claramente la mecánica de la elección, paso a paso, lo que hacen ellos, lo que significa, por ejemplo, el extra omnes, que significa fuera todos, los preparativos de la estufa donde van a quemar los votos, lo que significa el humo blanco, lo que significa el humo negro y todo esto. Entonces, todo eso lo queremos dar a conocer a ustedes y obviamente yo sé que ustedes también a lo mejor lo han escuchado y vieron la elección de Benedicto XVI, porque actualmente con la tecnología todo el mundo lo vio. O bueno, más bien dicho, todo el que estuvo conectado lo vio, porque se pasó públicamente por televisión, por internet, por cable, por todos los medios necesarios, se presentó la oportunidad de ver a Benedicto XVI siendo escogido por el conclave. Sí, César, no quiero dejar pasar este momento, ¿verdad? En recordarle a la gente la forma, ¿verdad? Que bíblicamente tenemos, ¿verdad? Cómo es de que primeramente, si hablamos a partir de la era cristiana, a partir del Señor Jesucristo, la Biblia habla claramente acerca de cuál fue la forma y cuáles eran los perfiles de aquellos hombres que el Señor escogió, la manera, ¿verdad? Cómo los escogió. Y aún todavía de Pablo, ¿verdad? Cómo es de que lo escoge, que nada tiene que ver acerca de la manera de cómo estos hombres tienen la costumbre de elegir a aquellos que van a dirigir su iglesia. Entonces, vuelvo y yo siempre, digamos, quiero hacer énfasis en esta frase. Llegamos a lo mismo, a la comprensión de que este tipo de procedimientos, hermano Francisco, no tienen nada de divino, no tienen nada de Dios, no tienen nada de lo del Espíritu Santo como lo dicen ellos. Mira, hay algo muy importante también aclarar de todo esto, que a veces pues quizás la gente quisiera tener una profundidad de conocer más poco profundo de todo lo que se está llevando a cabo en esta noche, pues acerca de lo que es una elección de un personaje en un cónclave, ¿verdad? Es algo muy importante que deseamos que las gentes que nos están escuchando esta noche pues se queden con nosotros, ya que pues vamos a ir todavía a una parte intermedia y pues yo creo que estaremos continuando con este programa. Así es, vamos a ir a la intermedio. Quédense con nosotros, tenemos mucha información, estamos platicando sobre el conclave. Regresamos en un momento. Cientos de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie.
Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Sí, bueno, continuamos en este subprograma. Nosotros estamos platicando acerca del tema del cónclave. ¿Qué es un cónclave? ¿Cómo escoge Dios a sus siervos? ¿Será a través de un cónclave, de votaciones, de sobornos entre ellos? Estamos platicando acerca de eso. Quédese con nosotros. Aquí estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde Los Ángeles en el 900 AM en Radio Cali, como a través en internet. Estamos en www.nosotrosconversamos.com. Ahí es nuestra página oficial. Y no olvide escribirnos también a nuestros correos electrónicos radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Estamos completamente en vivo para ustedes. Estamos hablando del cónclave y solamente en breve para las personas que se acaban de conectar con nosotros. El cónclave es una reunión de cardenales que tienen un propósito en común: elegir al nuevo papa. La palabra cónclave viene de dos vocablos latinos, cum y clavis, que juntos significan textualmente bajo llave. Entonces, esto tiene su origen en que encerraron a los cardenales porque se estaban tardando mucho en escoger al papa. Entonces, de ahí viene ese nombre de cónclave, porque los encerraron y al ver que todavía ellos se tardaban mucho, les racionaron la comida y todavía se seguían tardando y les quitaron el techo donde estaban congregados y hasta después escogieron a un papa ya por la presión que sintieron por la gente, por las personas. Y de hecho hubo una vez en que la sede vacante se prolongó casi 3 años y no escogían a ningún papa. O también hay otra ocasión en que el Espíritu Santo trabajó no solamente horas extras, sino tiempo doble, yo creo, porque escogió hasta tres. Hubo una ocasión en donde había hasta tres papas, dos papas, el doble papado, el triple papado, y yo siento que ahí el Espíritu Santo trabajó jornada doble, o en su defecto, pues, ¿qué pasaría ahí? Entonces estamos platicando sobre eso y queremos todavía decirles todavía mucha información acerca de los métodos que decimos que actualmente se hablan. Primeramente decimos el método actual que se conoce es el de escrutinio, y la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que significa todo lo de la grey de Dios, es un documento en el cual el Papa Juan Pablo II, antes de morir, establece las nuevas reglas en el 23 de enero de 1996, en las cuales ya dice que ya no se debe permitir nada de sobornos, malas prácticas y que todo debe hacerse en orden. Y un cardenal decía que era muy difícil, pues, reemplazar la figura de Juan Pablo II por otro, y que inclusive iba a trabajar horas extras. Entonces, esto estamos platicando para que se quede con nosotros y vamos a conocer más sobre el proceso actual de lo que es el cónclave y el método de escrutinio. Sí, César, yo le quiero dar lectura. Tú estabas hablando, propiamente, ¿verdad?, del libro que habla claramente de la mecánica de la elección, ¿verdad?, que se llama Intrigas Vaticanas de José Manuel Vidal, ¿verdad? Y en la página 142, ¿verdad? Vuelvo y repito, se llama Intrigas Vaticanas. En la página 142 nos habla, ¿verdad?, acerca del procedimiento ya en sí, que se desarrolla para llevar a cabo la elección papal. La primera parte se divide en tres partes, las cuales son preescrutinio,
¿verdad? El escrutinio ya propiamente dicho y el post-escrutinio, ¿verdad? En el pre-escrutinio le quiero dar lectura textualmente, como dice rápidamente, si el tiempo nos lo permite, para darles una idea clara al radio escucha. Dice, en el pre-escrutinio se realizan las siguientes tareas. Los ceremonieros preparan y distribuyen las papeletas entregando por lo menos 2 o 3 a cada cardenal elector. El sorteo de los 3 escrutadores o encargados del recuento de votos. El sorteo de los 3 enfermeros encargados de recoger los votos de los cardenales enfermos y de los 3 revisores. Estos 3 son los que se encargan los 3 revisores son los que se encargan al último ya de revisar todas las papeletas después de las veces que haya sido necesario votar, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que habla aquí ya más adelante acerca de, ya de algunos otros procedimientos y dice en el inciso C, uno de los procedimientos dice, si la extracción de los escrutadores, de los enfermeros o de los revisores salieran los nombres de cardenales electores que por enfermedad u otro motivo estuviesen impedidos de llevar a cabo estas funciones, en su lugar se extraerán los nombres de otros no impedidos, ¿verdad? Ahí nos está hablando claramente lo que tú decías, yo quiero pensarlo así, pienso que así lo han de mirar estos hombres, el trabajo de horas extras del Espíritu Santo, dicen ellos. Porque si te imaginas, ¿tú crees que el Espíritu Santo, César, hermano Francisco, sabrá cuál de los cardenales están participando aquí en esta votación está enfermo? Mira, ¿Sabrá quién? O sea, porque ellos dicen aquí que si todavía ellos salen elegidos, se vuelve a hacer otra votación porque están impedidos para llevar a cabo este, este trabajo. Sí, hermano Francisco. hay algo también muy interesante que a veces uno se deja llevar por acerca de lo que es, como usted lo decía, la mecánica De la de elección la papal. elección, ¿verdad? Sí, Que a veces uno como miembro pues de la Iglesia Católica, uno está pensando de una manera muy diferente a lo que se está llevando a cabo dentro de lo secreto que es de la Capilla Sixtina, de lo cual ahí se está llevando a cabo un voto secreto del cual para elegir a una persona. Aunque de la persona que se va a elegir se debe de tener un concepto de ella que es una persona capaz de poder llevar las riendas de lo que es la Iglesia Católica o ser la cabeza máxima de la Iglesia Católica, tiene que ser mejor que el que ha dejado el el puesto. puesto, ¿ah? Así es. Para que él pueda ser el elegido. Ahora, esta persona de una manera tiene que obtener los votos de todos aquellos que están participando para ver si verdaderamente esta persona es capaz de llevar las riendas de la Iglesia Católica. Y si esto no se lleva a cabo de una manera en conjunto y que sea unidos todos y que a una sola vez voten por aquella persona, si no están de acuerdo, vuelven a hacer otra votación. Ahora, Sí, si yo me pongo a pensar de una manera así como de lo que quisiera yo saber, es por qué no se ponen de acuerdo si ellos están diciendo que ellos son dirigidos por el Espíritu Santo. Si antes de ir a tomar ese lugar, tienen que hacer unas oraciones y de considerar aquel que van a tener enfrente de ellos para votar por él. Es algo muy distinto a lo que nosotros podemos pensar en lo que es dentro de lo que es en realidad la elección de Dios acerca de lo que es un verdadero hombre de Dios que Dios lo elige. Porque una elección, mientras que ellos lo hacen con hombres, con votos y papeletas, doblándolas y entregándolas a los hombres para que ellos sean los que vean quién es el que ha ganado ese puesto, aquí lo que la elección de Dios hace es algo secreto que solamente lo sabe Dios lo sabe y Dios. nadie más que Él solamente. Ahora, Así es. ¿cómo nosotros podemos comprender que verdaderamente esta sea la verdadera o la verdadera enseñanza de lo que es la escritura? Porque nosotros no encontramos en la escritura una elección de esta magnitud, aunque ellos dan citas, aunque ellos dan argumentos para que uno vea dentro de la escritura que más o menos ellos dicen se lleva a cabo de la misma similitud, ¿no es cierto? No, de ninguna Porque, manera. porque ellos tratan de decir, bueno, ¿cómo el Señor Jesús llamó a Pedro? No nomás a Pedro, sino a los otros dos, a los otros 11 también. Ahora, si nosotros vemos también dentro de la escritura, hay un tema muy importante acerca de Pablo, de Juan Pablo
perdón, Apóstol del San apóstol Pablo. Pablo, muy importante en nosotros, ¿verdad? Ahora, su elección la hizo Cristo, la hizo Dios, el llamamiento lo hizo Cristo, ¿ah? Sí, Pero ellos dicen, no, bueno, entonces, ¿por qué se le llevó ante aquel, recuerdo que se llama Cefas? Dice, él te dirá lo que tienes que hacer. Él no lo escogió. Primeramente lo eligió Dios y lo llamó Cristo. Mientras ellos hacen distinta manera a lo que verdaderamente es la escritura. sí, así es, hermano Francisco. Realmente, pues, hablando, siguiendo con lo que usted estaba hablando, ¿verdad? No entiendo cómo estas personas, ¿verdad? Todavía pueden tener una votación, dos o hasta tres votaciones en caso de que no se den, salga una persona ya, elegida, porque estamos hablando aquí en el libro, ¿verdad? En la misma página 142 nos habla, ¿verdad? De que antes de proceder a hacer todo este escrutinio, toda esta votación, todo este recuento, todo este tipo de procedimientos, dice que estas personas, hablando propiamente de los cardenales que van a votar, llegan a un momento dicen ellos, de doctrina, un momento en que se les va a dar un momento de meditación donde se les va a dar doctrina clara, se les va a dar sabiduría, autoridad moral, y se les exhorta, ¿verdad? Para para que se hagan una votación Hagan recta. una conciencia del voto que van a hacer. Exactamente. Y digo yo, bueno, si usted lo mencionaba, si el Espíritu de Dios verdaderamente está trabajando ahí, nosotros sabemos, el Espíritu de Dios no se equivoca el hombre. Sí. Entonces, ¿cómo pues es posible que con tanta, digámoslo así, voy a utilizar esta palabra, que con tanta desfachatez digan que son dirigidos por el Espíritu Santo cuando tienen hasta 2 y 3 sesiones de votación, cuando en la una no ha salido elegido uno y queman las papeletas y en la segunda no ha salido otro, de acuerdo, y en la tercera lo vuelven a hacer? Digo yo, tienen hasta la de cuántas opciones el Espíritu de Dios le acerta. Digo, esto como que deja pensar que ni ellos mismos tienen un ligero conocimiento de cómo es que trabaja la perfección del Espíritu Santo de Dios. En el cónclave es una forma de trabajar de Dios que debe de tener las 2/3 partes de los votos para que la Sí, persona sea ya elegida. considerada el elegido. Elegida. Así Ahora, es. fíjese, algo también que nosotros podemos mirar, y toda la gente lo puede mirar a través de la televisión o estando presente en aquel momento. Cuando estas personas llevan a cabo esta votación, Sí, fíjese la forma de cómo es, de que hacen creer a las gentes que verdaderamente es una elección de parte de Dios. Las boletas dice que son quemadas, ¿verdad? Pero mientras no llegue a las 2/3 partes de las boletas que son de acuerdo a aquella persona, son quemadas y si el humo sale negro, es que todavía no hay elección de un papa, ¿verdad? Y cuando ya verdaderamente se ponen de acuerdo y aquellas boletas son quemadas y sale humo blanco, quiere decir que ya hubo elección del papa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros eh, reaccionar ante esta situación? De una manera muy fácil de comprender. Bueno, nosotros porque ya lo sabemos, pero las gentes que no lo entienden y que no lo comprenden, se dejan llevar por las artimañas que utiliza la Iglesia Católica para hacer creer a la gente acerca de su método de votación, que es a través del conclave, de tener a aquellos cardenales encerrados, de tenerlos bajo llave para que ellos sean los hombres elegidos a elegir a otro hombre. Y sí, si solamente una pregunta, oiga, sí, que la gente reaccione. Usted mencionó, yo lo estaba escuchando acerca de un humo. sí, Un humo así es, blanco y un humo negro. así es. Y según yo entendí, el humo negro significa que el Papa todavía no ha sido No elegido. ha sido elegido. Y el Papa que cuando ya sale blanco es señal de que el Papa ha sido electo. Así es. Y como en ese caso de Benedicto dice que salió gris el humo porque no era ni tan blanco, ¿qué pasó ahí? O Bueno, otra cosa, si se descompone la estufa donde queman los votos y no hay humo, ni blanco, ni negro, ni gris, imagínate, César. o Es que, sea, ¿cómo darían a conocer? O sea, el Espíritu Santo no tendrá un plan B, por ejemplo. es que les faltó color. Les faltó color. Fíjese Sí, que la verdad. cuando se queman las papeletas y sale humo negro, hay una forma de que el humo salga negro.
Así Y es. cuando se queman papeletas y para que el humo salga negro, hay algo que ellos le ponen ahí, no recuerdo cómo se llama el nombre para que el humo salga blanco. Así es. Entonces, convierten las cosas de una manera blanco porque ellos piensan, dice que la blancura es, mientras donde, según ellos, el Espíritu de Dios está dando testimonio de que esa persona ha sido Sí, pero elegida. mi pregunta era, si no tuvieran, o si la estufa se les descompone, ni siquiera para poder quemar los votos, ni para que salgan blancos, ni negros, ¿cómo le anunciarían a la gente que hay un nuevo papa? O sea, por si yo pregunto, ¿el Espíritu Santo no tendrá un plan B para decir, ese es el que yo escogí? Porque la señal ante el pueblo ya es el humo blanco, todavía no sabe el que ha sido elegido, pero ya dicen, wow, ya escogieron uno, no saben quién es todavía, pero al ver el humo blanco, Ujú. ya saben que hay uno. Pero Así si es. no hubiera la estufa donde queman los, o se les descompone, o porque dicen que es una de, de las prioridades en el cónclave, revisar que la estufa funcione. Pero si por alguna razón se les acaba el gas o yo no sé, no sirve la estufa, ¿cómo sabría qué método usaría el Espíritu Santo para dar a conocer al nuevo Papa? Pues el mismo método que nos narra aquí el libro, yo lo quiero leer, César, en la página 147 de este libro, ¿verdad? Ya en el encabezado dice Fumata Blanca, que ya cuando se ha dado a conocer que ha sido elegido un hombre ya papa, ¿verdad? Y pues esto nada más es un teatro, César, realmente. La situación de que el humo salga de un color o salga de otro realmente solamente es como un teatro, una señal, porque lo que les da validez, según ellos, es todo este pronunciamiento que ya hacen oficial, ¿verdad? Estos hombres, yo creo que esa sería la opción, ¿verdad? Ese sería el plan B, ¿verdad? Que de por sí lo ejecutan, ¿verdad? Dice, cuando se alcanzan los 2/3 de los sufragios más uno, los aplausos, dice, saludan la elección. Dice, entonces entran en la capilla sixtina el secretario de la asamblea, el maestro de ceremonias y sus ayudantes. A continuación, dice, el decano de los cardenales se acerca al elegido y un nombre de todo el colegio y a nombre de todo el colegio de electores le pregunta, ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y él responde, sí. Oiga, ¿y si no acepta? Pues a mí me resultaría, yo personalmente, yo no sé qué crean ustedes, Pues pero a mí, volverían a otra votación a elegir a otro, porque pues dice, yo pienso que sí tendría que hacer, pero yo pienso que este puesto es tan correteado como la No, y presidencia de yo creo que también México propiamente dicho, digo yo. todos los que van ahí es porque aspiran al papado. Así es, todos los que están ahí es porque cualquiera quiere el hueso. Digo, y querido fíjese, escucha, perdóname por utilizar y esta otra, palabra. otra, otra, otra forma nosotros de dar a conocer a las gentes todo esto es que no escojan a un joven, sino a una persona que ya está grande de edad. Bueno, ¿Por qué? actualmente, porque acuérdense que estaba el Papa Niño y estaban otros, No, sí, pero pero en la actualidad ya puro viejito. en la actualidad ahorita ya no quieren una persona de esa manera, sino ¿por qué no la quieren de esa manera? Porque les tardaría muchos años en el poder. Ahora lo que quieren es algo express, algo que les tarde unos 15, 20 años y al que sigue. Es algo que yo no sé, yo no entiendo de esta manera. ¿Cómo nos hacen creer a las gentes, como decías hace rato, tendrán otro plan B? Si anteriormente se proclamaban y decían, este es Papa, ahora lo hacen para que las gentes tengan más credibilidad a lo que ellos hacen en algo secreto. Porque si lo hicieran secretamente y saliera alguna persona a decir, hemos escogido un Papa, pues se le prestaría a que la gente no tuviera esa credibilidad. Pero lo hacen de esta forma para que el pueblo mismo participe y vea, ah, oh, sí es cierto, es algo que verdaderamente Dios está haciendo con Pues ellos. No sé. básicamente lo mismo, porque salen y él mismo lo dice, los cardenales me escogieron a mí. Que ya eso del, como ustedes dice, del humo blanco y eso ya nomás es puro, Es puro es teatro. la señal que ellos Ahora, toman para ahora decir algo que que ya hay me llama papa. mucho la atención, querido Radio Escucha, César, hermano Francisco, es cuando le hacen esta pregunta, ¿verdad? Ellos hablan acerca de que del cambio de nombre, ¿verdad? ¿Por qué hacen ese cambio de nombre? Ellos dicen que porque Cristo así lo hizo con cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Que porque es una costumbre judía de acuerdo al trabajo que se les va a encomendar. Es el cambio de nombre, ¿verdad? El Señor Jesucristo, dicen ellos, que así lo hizo, ¿verdad? Pero ellos no lo hacen de esta manera. Yo no sé ni por qué citan este acontecimiento donde el Señor Jesucristo les da un nombre distinto, porque vean ustedes lo que ellos hacen aquí. Ya cuando le han preguntado, ha sido elegido, ¿verdad? Sí. Y en nombre de todo el colegio de lectores le preguntan,
acepta su elección canónica para sumo pontífice. Dice, si el elegido acepta, le vuelve a preguntar, ¿cómo quiere ser llamado? Entonces, ¿es Cristo el que le cambia el nombre? O ¿Son él los solo se lo mismos cambia. electores los que le cambian el nombre o él mismo escoge el que le guste? O sea, entonces ya no es, ¿verdad? El procedimiento que según ellos más adelante dan a conocer acerca del famoso cambio de nombre. También tan es así que no es de parte de Dios, que el primero que da testimonio de la historia que se cambió el nombre fue uno que se llamaba Mercurio. Y como no le gustaba su nombre, dice que él ya de ahí en adelante, él se puso el nombre de Juan II. Posteriormente, otra persona que se llamaba Octaviano, tampoco le gustaba su nombre y se puso el nombre ya de Juan XII. Estos fueron los primeros que se cambiaron el nombre. Otros antes, originalmente, tenían su mismo nombre. Por esa vez que es Anastasio y Marcelo y otros nombres que tenían de pila. Hoy ya no. Entonces dice que, por ejemplo, hubo un papa, ahí estamos leyendo en la página número 147, que antes hubo un papa que quiso quitar eso. Dice, yo sí voy a usar mi nombre. Nada más como ya había habido un papa que se había llamado Marcelo, él se puso Marcelo II. Y dice que había una maldición, o los tenían, eran supersticiosos, decían que el papa que usara su mismo nombre de pila, ya en el puesto, iba a morir pronto. Entonces Marcelo II dijo, no, yo no creo en eso, porque él dice que no era supersticioso. Y dice, yo voy a ponerme mi nombre, Marcelo II. En cambio dice que su pontificado solamente duró 21 días. Y dice que después de su misteriosa y rápida muerte, ningún papa ha vuelto a usar a seguir su ejemplo. O sea, Yo me tengo una pregunta, fíjate, me estás surgiendo una pregunta, César, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Que el cambio de nombre, dicen, es porque significa, o sea, lo importante de la asignación, ¿verdad? De la misión tan importante que este hombre va a llevar a cabo en el pontificado, ¿verdad? Pero ¿por qué si supuestamente hacen mención acerca de cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro y supuestamente le pone tu nombre y tú eres roca y tú eres piedra, ¿verdad? Le dice el Señor, pues aludiendo a que supuestamente va a ser un hombre fuerte, un hombre, no sé, ¿verdad? Como ellos lo explican, que va a ser la roca o el fundamento de la iglesia, como ellos lo tienen dicho. Digo, lo aclaro porque no es bíblico, pero ellos lo tienen así. Digo yo, entonces, ¿por qué ninguno? A mí me causa extrañeza, ¿por qué ninguno se ha puesto Pedro? La razón es muy sencilla, porque esto no es de Dios. Esto es De los elección hombres. de los hombres. Mientras sea elección de los hombres, sea un teatro de los mismos hombres y quieran usurpar el lugar de Dios, nunca podrán llegar a ser lo que verdaderamente es nuestro Dios Lo que perfectamente hace en un Dios. sistema que Dios tiene para para poder tener nuestro Dios una elección divina. Así es. Porque lo que Dios hace no se la muestra al hombre. Cuando ya el hombre se da cuenta que aquel él es el elegido o llamado por Dios, es cuando Dios lo llama. Es cuando Dios lo muestra al mundo que verdaderamente esta es la persona que Dios ha tomado para que Él sea el que lleve el mensaje a las almas. Y esto no es así de lo como ellos quieren creer. ¿Por qué? Porque han querido tomar el lugar de Dios, Así es. tomando un lugar que no les No les corresponde, corresponde. porque la doctrina que ellos tienen ni siquiera en lo más mínimo se parece, ni siquiera en lo más remoto, digamos, algo mínimo, porque han tomado un lugar equivocado, pensando que ese es el camino que los va a conducir, mientras que nosotros sabemos la historia de ellos, de dónde lo han tomado y por qué, y por qué tomaron el nombre pues, la doctrina de Cristo. Lo hicieron para que la gente crea que realmente ellos tienen un camino verdadero que es de Dios, pero en realidad son cosas que ellos mismos han inventado, han hecho sus propios dogmas y propias leyes, de las cuales le dan a conocer a las gentes y luego le dicen de una manera, y el que no lo acepte, anatema sea. ¿Qué quiere decir? Maldito. Algo que pues nosotros lo sabemos muy claramente lo que son ellos. Sí, yo solamente como un dato, ¿verdad? Acerca de lo que me preguntaba hace un rato César, porque ya estamos cerca del tiempo de terminar nuestro programa. El motivo de por cuál sale blanco, o por cuál sale, o por el motivo que sale negro el humo es de que
Sale negro porque las papeletas son acompañadas de paja húmeda, Sí, ¿verdad? Y por lógica la paja, perdón, paja. la paja húmeda provoca el humo negro. Y para que sea blanco, pues es paja completamente seca la que Ujú. produce un humo blanco. Ese es el sistema que utiliza para que la gente como dato lo tenga en O sea, mente. que le da una ayudadita a nuestro Dios porque Él no tiene No tiene esa capacidad para poder sacar ese humo negro de y dar ese a humo. conocer. Así es. ¿Verdad? Entonces es algo muy usual de parte de ellas para que la gente vea que Sí, realmente son dirigidos por el Espíritu de Dios, sí, dándole material a Dios para que trabaje. así ¿Verdad? es. Es algo Así es. Así muy es. equivocado a todo lo que ellos hacen. Ojalá pudieran todos leer este libro que nosotros estamos mencionando. Trae datos muy interesantes y reales. Y el tiempo se nos termina, pero solamente en breve. Y el de mañana continuaremos platicando. El capítulo número 1 empieza diciendo lo siguiente. Tengo que visitar la tumba que suda. Y esta persona dice que la tumba que suda es la del Papa Silvestre II, del año 1000, enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Cuenta la tradición y certifican las crónicas que la tumba de Silvestre II, el primer papa francés, desprende una especie de sudor acuoso cada vez que se aproxima la muerte de un papa o de algún eminente purpurado. Cuando Juan Pablo II dice que le dieron un balazo en la década de los 80, dice que esta persona fueron y revisaron la tumba a ver si estaba sudando, dando a entender de que la muerte de Juan Pablo II se aproximaba. Y dicen que permaneció completamente seca. También dicen que adentro de la tumba se oyen los huesos bailar y el titiriteo de los huesos, dando a entender de que se aproxima la muerte de un papa. Pues esta práctica la volvieron a ir a la tumba de Silvestre cuando este Juan Pablo II ya estaba en las últimas para comprobar si realmente se iba a morir o no. ¿En qué están basándose para comprobar estas cosas? Pues En hechicerías y rituales que anteriormente se han utilizado en el tiempo antiguo. Y de yo, una manera yo creo que de Dios están lejísimos. imagínense que Dios, según ellos, el Espíritu Santo dice que los guía y resulta que ellos son los que se guían para saber cómo es de que va, si ya va a morir, está cerca el tiempo de muerte del Papa o no, visitando esta tumba que suda y que hace que sus huesos bailen. A mí me parece eso satánico, lejos de ser santo y espiritual. César. Así es. Y eso decimos, eso es el cónclave a grandes rasgos. Y preguntamos, así es como han escogido últimamente a los papas. Recordemos que antes no se escogían así. Pero independientemente decimos, si fueron por los emperadores, fueron por la gente, fueron ellos mismos o es el cónclave, hay algo en común. Es por el hombre. Es No, elección Así es. de y yo hombres. quiero un poquito también puntualizar en esto. Si ha habido cambios desde la antigüedad hasta el día de hoy, al serse descubiertos por lo que uno menciona y lo que uno hace, no nos extrañemos que mañana vayan a hacer cambios también de su elección. Si pongan otro sistema diferente porque ya los descubrimos. ¿Sí? Y bueno, entonces ya lo esperamos el día de mañana. Tenemos todavía más información y queremos compartir con ustedes más datos y mencionar también acerca de la elección de Dios. También cómo Dios escoge a sus siervos. A ver si también ellos existe el humo blanco, existe la tumba, existe esto, existe aquello, o qué nos dice la escritura. Los invitamos para que el día de mañana se queden con nosotros y saben que nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354, donde podrán platicar con nosotros de ese tema en particular que estamos hablando, del cónclave. Nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche, que se la pasen bien y que Dios sea el que los bendiga. Tenemos todavía mucha información. No dejen de sintonizarnos y escribirnos a nuestros correos electrónicos. Nosotros conversamos @hotmail.com. Entonces estamos con ustedes y esperamos el día de mañana y que Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.